En el libro de Jueces, capítulo 11. Jueces está después de Josué. Entonces tenemos Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Número de Deuteronomio, Josué y Jueces. Jueces capítulo 11. Y vamos a leer desde el versículo 29 al versículo 40. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jueces capítulo 11, versos del 29 al 40. Mientras usted lo va buscando, yo voy a hacer una oración así. Padre, te doy gracias por esta mañana, Dios, porque tú nos has bendecido, nos has traído, bendito Dios. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, por cada uno de tus hijos, de tus siervos, Señor, que hemos venido, Señor, para alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pido, Señor, que en esta mañana tú hables a nuestro corazón, Señor, y que sea tu presencia, Dios de los cielos, guardándonos y bendiciéndonos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a estar concentrados, que nada nos distraiga de tu palabra, Señor, para meditar en ella, en el nombre de Jesús. Amén. Jueces capítulo 11, verso 29, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés. Y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí que su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, que ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Verso 37. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes, y llore mi virginidad, yo y mis compañeros. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaadita 4 días en el año. ¿Amén? Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hoy vamos a tener como tema promesas imprudentes. Amén. Promesas imprudentes. Para empezar el tema denominado promesas imprudentes, nos es necesario leer con atención un importante o una parte importante de la historia de Jefté, cuyo propósito es ayudarnos a detenernos de hablar a la carrera.
Tal vez hemos hablado muchas cosas a la carrera. El pasaje que vamos a tener en cuenta para la enseñanza de hoy está en Jueces, capítulo 11, versos del 29 al 40. En primer lugar, pasaremos a analizar las promesas hechas a la ligera y más delante del Señor. Por lo general son hechas sin pensar en lo que se puede llegar a convertir. En segundo lugar, comprenderemos que nos pueden causar dolor, algo un poco esperado por lo que decimos. Y en tercer lugar, veremos que ellas pueden afectar a los seres que amamos. De la historia de Jefté aprenderemos una lección muy importante, y es contenernos al momento de hablar para defender, o para entender más bien la forma de actuar de nuestro Señor Jesucristo. De esto hablaremos a continuación. Lo primero que vamos a observar son las promesas hechas a la ligera. Promesas hechas a la ligera. Por eso es que esta enseñanza de hoy la he titulado Promesas imprudentes. ¿Amén? Con relación a hablar apresuradamente, vemos que no hubo necesidad de que Jefté hiciera una promesa a Dios a la carrera. ¿Por qué? Porque dice el versículo 29 que el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Vamos a hablar un poco de Jefté. Por su parte, Jefté era un hombre esforzado, valeroso. Fue un hombre que llegó a ser caudillo en Galaad. El término caudillo en el tiempo de los jueces era para referirse a un jefe, a un juez o a alguien con un poder militar, ideológico, cabecilla, líder político o líder en alguna comunidad. El padre de Jefté se llamó Galaad, y resulta que la historia de Galaad es una historia que llama mucho la atención porque Galaad fue hijo de una mujer ramera. Jefté fue hijo de una mujer ramera, y resulta que Galaad con su mujer tuvo más hijos. Pero cuando ellos crecieron, dice la palabra de Dios que los hijos se echaron a Jefté, ¿cierto? Y le dijeron: bueno, Jefté, váyase de aquí, no lo queremos más porque usted es hijo de otra mujer y usted no va a heredar con nuestro padre. Él huyó entonces de sus hermanos, se fue a un lugar llamado Tob, la tierra de Tob, que significa tierra buena, tierra de bondad. Y a medida que fue pasando el tiempo, Israel en esos momentos se había apartado de Dios, había ido a adorar a los ídolos, a buscar a los dioses de los sidonios, y hasta él, a los dioses Baal. Y el libro de los jueces es un libro muy fascinante. El libro de los jueces tiene unas muertes muy tremendas, ¿cierto? Algunos han visto muchos pasajes de la Biblia de jueces, de la Biblia en general, pueden extraer cosas graciosas de los otros libros, pero cuando llegan a jueces hacen la pregunta: ¿de qué se ríe usted? Aquí en jueces no hay nada para uno reírse. Hay cosas muy delicadas, muy graves, que pasan cuando el pueblo de Dios abandonó a Dios. Entonces los ancianos van hacia la tierra de Tob y le dicen: bueno, Jefté, usted es esforzado, usted es valeroso, yo quiero que usted de nuevo regrese y que usted sea nuestro jefe, sea nuestro caudillo, sea esa persona que nos va a libertar de los amonitas. Y resulta que Jefté dice: bueno, ustedes fueron los que me echaron a mí de la casa,
ustedes apoyaron que yo saliera de la tierra, ahora ustedes van a venir hacia mí para que yo sea caudillo entre ustedes. Ellos querían que Jefté peleara contra ellos y fuera su caudillo y su jefe. Y podemos ver toda la historia de Jefté entre el capítulo 10, versículo 6, hasta el capítulo 12, verso 7 del libro de los jueces. Además, Jefté también tuvo una mención de honor entre los héroes de Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11, versículo 32, dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Jefté fue puesto en el mausoleo de los héroes de la fe en Hebreos 11. Pero este pues tuvo una combinación muy extraña entre la fe y la imprudencia. Y es que, hermanos, una de las cosas que más nos han hecho equivocar a los seres humanos es cuando los seres humanos somos imprudentes. Y yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos hecho algún acto o hemos dicho alguna palabra imprudente en alguna de nuestras vidas. Como vimos al principio de este párrafo, en este versículo encontramos que el Espíritu de Dios vino sobre él y que le dio habilidad militar. No era necesario que Jefté pronunciara en el versículo siguiente lo que iba a decir, porque el Espíritu Santo había venido sobre él, el Espíritu Santo lo había llenado a él, y el Espíritu Santo lo estaba dirigiendo y lo estaba guiando para él poder actuar conforme a la voluntad de Dios. Por tanto, cuando nos dejamos usar por el Espíritu Santo de Dios, Él nos dará todos los pasos para salir victoriosos ante el enemigo. Cuando nosotros confiamos en Dios, Él es el que nos va a mostrar el camino. Él es el que nos va a ayudar para nosotros poder hacer la obra de Dios, la voluntad de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Hermanos, el Espíritu Santo no solamente nos habla. Aquí encontramos 3 veces la palabra pasó. En el versículo 29 dice que vino sobre Jefté y pasó por Galaad de Manasés, de allí pasó a Mispa de Galaad, de allí de Mispa de Galaad pasó a los hijos de Amón. 3 veces menciona la palabra pasó, porque el Espíritu Santo no solamente habla, sino que el Espíritu Santo también sabe actuar de una forma prudente. A continuación, entonces, o continuando con lo anterior, encontraremos la promesa de Jefté entre los versículos 30 al 31. Dice: y cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté, el 30 dice: y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Una promesa imprudente, totalmente. Él no tenía necesidad de decirlo, porque Dios había permitido que él fuera el juez que iba a estar en el pueblo del Señor, en el pueblo de Dios. Y si él sabía eso, ¿para qué se puso a hablar de más? Hermano, eso es lo que a nosotros más nos perjudica, el hablar de más.
Y luego nosotros nos lamentamos y decimos, yo porque dije tal cosa, porque le hice tal promesa a Dios. Jefté no cuidó de hacer su voto delante del Señor. El voto era una promesa voluntaria hecha a Dios para llevar a cabo algún servicio o para hacer algo que le agradara a Él, a cambio de algún beneficio. Jefté se apresuró a hablar y comprometió su casa en un acto apresurado. Cuando nosotros hacemos promesa a Dios, debemos cumplirla. Nosotros tenemos que tener cuidado con lo que le prometemos al Señor. Y cuando hacemos un voto, una promesa, debemos entender y saber que es algo muy serio y que Dios va a demandar de nosotros lo que ha salido de nuestra boca. En el libro de Eclesiastés capítulo 5, versículo 5 dice: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y lo que hizo Jefté fue muy delicado, porque él inclusive metió a su casa en una promesa, como cuando nosotros decimos: bueno, Señor, yo te prometo que de ahora en adelante te voy a buscar con toda mi casa. Yo te prometo, Señor, que yo voy a ser ese padre, esa madre, ese esposo, esa esposa, ese hijo, ese nieto, ese sobrino, ese tío, ese abuelo, ese suegro, que voy a dar ejemplo. Y resulta que hacemos todo lo contrario. Resulta que nosotros dijimos: bueno, Señor, para este año 2024 voy a cambiar, voy a ser diferente. Y resulta que comprometemos a la familia y decimos: Señor, yo me comprometo a buscarte con toda mi casa y hacer hasta lo imposible para que mi casa te busque. Pero pasan 3, 4, 5 meses, 7 meses, 8 meses y no ha pasado absolutamente nada. No ha pasado nada. Vamos a hacer promesas. Al hacer promesas a Dios, deberíamos de pensarlo muy bien antes de hablar. Dios nos dio 2 oídos para escuchar más y una boca para hablar menos. Pero hacemos al revés. Hablamos más y escuchamos menos. La pregunta es: ¿qué le has prometido a Dios que hasta el día de hoy no le has cumplido? ¿Qué promesas han salido de nuestras manos? Viene el fin de año, ¿cierto? Como lo es, ya estamos a escaso, ya falta poco para entrar al 2025. Por lo general, cuando uno está terminando el año, uno es muy dado a hacer promesas. Este año ahora sí voy a cambiar, este año ahora sí voy a buscar de Dios, este año ahora sí voy a organizar esto, voy a organizar aquello, ahora sí lo que no hice en este año lo voy a hacer en el siguiente, en el 2025, voy a empezar desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Ahora sí yo voy a meterme más con Dios, ahora sí voy a hacer este servicio, ahora sí le voy a demostrar a mi amigo que yo me lo voy a ganar para el Señor, le voy a hablar, ahora sí voy a evangelizar. Y hacemos un montón de promesas y un montón de cosas que al final se quedan en el aire y que son contados por pecado. Porque el Señor dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, hermanos, qué bueno que a medida que vamos reflexionando esta enseñanza, podamos ir pensando en qué le he prometido a Dios que no le he podido cumplir. Muchas veces decimos: este año le voy a servir, este año me voy a bautizar, este año voy a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, este año voy a hacer más devocionales, este año me comprometo a adorar más a Dios, a ir más a los cultos, este año me comprometo más a ayunar, y no ha pasado absolutamente nada.
promesas imprudentes, promesas mal hechas y que nos meten en líos. Entre los versículos 32 al 33 encontraremos que Dios da la victoria a Jefté. Y Jefté, dice el versículo 32, y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Miní, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces, encontraremos que Dios da la victoria a Jefté. Por otro lado, Dios sí es cumplidor de sus promesas. Lo que Dios nos dice, Él sí lo cumple. Dios le dijo a Jefté, yo te voy a dar la victoria. Y efectivamente le dio la victoria a Jefté. Dios le dijo, o permitió más bien, porque si nosotros leemos con mucho cuidado la historia de Jefté, vamos a darnos cuenta que cuando Jefté fue levantado, ellos no consultaron a Dios diciendo, Señor, Jefté será nuestro caudillo, será nuestro jefe, pero aún así, antes de eso, hubo un arrepentimiento en el pueblo y Dios permitió que Jefté fuera levantado. Y a pesar de eso, Dios le dio la victoria, porque Dios había entrado en angustia. Capítulo 10, versículo 16. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y siguieron a Jehová. Y él, es decir, Jehová, fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Dios se había angustiado porque Dios ama tanto al pueblo que Él siempre se angustia cuando está pasando algo malo en el pueblo. Cuando vienen los enemigos a atacar al pueblo de Dios, Dios se angustia y por eso levanta a Jefté. Y aquí podemos mirar que el Señor es firme en sus decisiones y en sus acciones. Dios no titubea, Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Dios sabe lo que está diciendo. Así que cuando Dios te haya dado a ti una promesa y nosotros digamos, yo sentí que realmente fue de Dios, porque hay promesas hechas por los hombres en las cuales metemos a Dios. Yo te profetizo esto porque Dios me dice, y no es palabra de Dios, sino palabra de un hombre. Pero cuando es realmente de Dios, nosotros decimos, bueno, ha pasado mucho tiempo, ha pasado muchos años, ¿por qué Dios no me ha respondido lo que Él me ha prometido? Dios en cualquier momento, o así sea que nosotros nos juramos y no veamos la respuesta, pero Él cumple lo que Él promete. Y aquí lo vemos cuando Dios le dio la victoria a Jefté. Él le dio la victoria. Es por eso que nosotros debemos amarle y serle fieles por siempre. Lo segundo que vamos a observar es que las promesas imprudentes nos pueden causar dolor. Nos pueden causar dolor. La razón de la tristeza de Jefté fue debido a que su hija salió a recibirle con mucha alegría. Por cierto, como lo dicen los versículos del 34 al 35. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella ni hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. ¿Quién lo mandó? ¿Quién le dijo a Jefté que hiciera una promesa como esa?
Él solito se enredó la vida. Miren, mis hermanos, respecto a este tema, podemos hacer varias preguntas. Por ejemplo, ¿acaso Jefté pensaría en que su hija le podría salir al encuentro? Él dijo, el primero que salga de mi casa a recibirme, a esa persona yo la voy a ofrecer en holocausto al Señor. Como cuando nosotros decimos, Señor, te juro por mi casa, por mi familia, te juro por mi hogar, y ese te juro ya es un ligamento, ya es una promesa que tenemos que cumplir. Por eso el Señor Jesús dijo en su sermón del monte, entre Mateo capítulo 5 a Mateo 7, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por la casa de Dios, ni por el altar. No juren, no hagamos juramentos, no hagamos promesas. Señor, esta vez yo sí voy a hacer tal cosa. No hagamos eso, más bien hagámoslo calladamente, hagamos lo que tenemos que hacer. Pero Dios no es un juego. Con Él no podemos jugar, porque Él es un Dios serio en sus decisiones. Él es un Dios serio en sus cosas. Seguramente Él no pensó, seguramente Jefté no pensó. Seguramente Jefté se tranquilizó y Él no pensó. Ahora, si continuamos, o más bien esto nos enseña a analizar muy bien lo que prometemos al Señor. Si continuamos reflexionando, tus palabras tienen sentido y coherencia cuando oras a Dios. Son nuestras palabras coherentes. Señor, yo prometo que te voy a dar una ofrenda. Yo prometo que si vendo tal cosa, doy el diezmo. En la iglesia donde yo me congrego, ahí lo voy a dar. Señor, te lo juro, te lo prometo. Si bendices estas cosechas, te prometo que voy a dar tal cosa. Si me das tal cosa, te juro que lo voy a dar a un necesitado. Si me das un mejor empleo, te juro, Señor, que te voy a buscar. Si me das, Padre, porque una casa nueva, te juro, Señor, que yo no voy a dejar de ir a la iglesia. Y resulta que Dios nos da eso y hacemos todo lo contrario. Miren, mis hermanos, Jefté fue hasta el final con su promesa. Jefté pudo pensar algo, pudo haber hecho un sacrificio humano, porque es aquí donde hay una discusión teológica. Algunos piensan que posiblemente sí la sacrificó literalmente, por varios motivos que vamos a observar, o si la decisión de él fue dejar a su hija virgen para siempre. Eso traería muchísimas consecuencias. Vamos a mirar entonces por qué o cómo actuó Jefté frente a esta decisión, frente a esta promesa. Primero, entonces, vivía en un área donde la religión pagana y el servicio humano eran comunes. Entonces, él quizá pudo no haberlo visto como un pecado. Cuando su hija le salió con panderos y lanzas, fue lo que dijo: ahora voy a tener que sacrificar a mi hija. Y fue en causa de su dolor. Como cuando nosotros también presentamos a un niño en la iglesia y le decimos: Señor, te juro que este pequeño, que te vamos a servir para siempre. Y resulta que es una mentira. Resulta que no fue así. Quizá él pudo no haberlo visto como un pecado. Segundo, quizá ignoraba el mandamiento de Dios acerca de los sacrificios. En Levítico 18:21, vamos a leerlo rápidamente.
Alguien que por favor me lo ayude a leer. Levítico 18, 21. Vamos a mirar que era prohibido hacer sacrificios humanos. Si alguien lo tiene, me ayuda a leerlo, por favor. Levítico 18, 21. Para ofrecerlo con fuego a Moloc. No contaminéis así el nombre de Dios, Jehová. Solo al 21. Gracias, hermana Rosario. Entonces, ahí nos están diciendo que para Dios es abominable el sacrificio humano. Tal vez Jefté la sacrificó ignorando estas cosas. Otros piensan que no pensó en un sacrificio humano. Primero, era líder del pueblo, por lo tanto Jefté debió haberse familiarizado con la ley de Dios. Segundo, el sacrificio humano estaba absolutamente prohibido. También lo que dice Levítico 18, 21 que acabamos de leer, y Levítico capítulo 20, versos del 1 al 5. Sea lo que haya sido, Dios nunca demandó sacrificios humanos. Hermanos, es que a veces nosotros hacemos unas promesas tan raras, exageramos de una forma tan grande delante del Señor que ni cuenta nos estamos dando de lo que le estamos prometiendo. Dios es un Dios serio y Él nos dice: ahora vas a tener que cumplir lo que me has prometido. Ahora vas a tener que cumplirme lo que me has prometido. Miren, mis hermanos, porque no hay hombre en la tierra, Dios no demanda sacrificios, porque solo su Hijo Jesucristo fue ofrecido por toda la humanidad como sacrificio vivo. Porque no hay hombre sobre la tierra que haya podido vivir sin pecado. Todos hemos pecado. Todos hemos hecho lo malo. Y todos en algún momento le hemos dicho a Dios: Señor, si tú me perdonas, si tú me sacas de esta, yo haré tal cosa. Lo hemos cumplido. De otro lado, Jefté no tenía más hijos. Es que miren lo delicado de la promesa de Jefté. Jefté no tenía más hijos, tenía una hija. ¿Sabe qué significó para Jefté? El exterminio de su descendencia. Hasta ahí llegó todo. ¿Por qué? Por una promesa imprudente. Por eso es que ella nos trae dolor. Mira, ella no pudo seguir con su descendencia. Jefté no tenía más hijos, por lo que tendría que ofrecer a Jehová a su única hija. Esto le traería como consecuencia, ya lo vimos, la pérdida de su descendencia. En el libro de Eclesiastés se nos advierte a no incumplirle a Dios lo que prometemos. Eclesiastés capítulo 5, verso 4: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Miren, hermanos, las palabras necias nos pueden llevar a dejar una grande frustración y culpabilidad. Y yo creo que nos ha pasado como seres humanos, si no muy seguido, por lo menos en algún momento de nuestra vida, cuando hemos hablado y luego decimos: ¿por qué tuve que decir eso? ¿Para qué lo tuve que haber dicho? ¿Por qué no me controlé? Y coloquialmente, ¿por qué no cerré este pico? ¿Por qué no cerré esta tarracha? ¿Por qué no la cerré? Hermanos, miren, vamos a ver que las promesas imprudentes afectan a los que amamos. No solamente al que las hace,
sino también a los que amamos. Afectan esas influencias o esas peticiones no resueltas. Nos afectan, no solo a nosotros, sino a los que nos rodean. Afecta nuestra familia, afecta el barrio, afecta a la comunidad, afecta a la iglesia, afecta al entorno, afecta al país, afecta a la nación. Una pequeña e insignificante decisión mal tomada, por más pequeña o más grande que sea, tiene siempre un efecto contundente por las malas decisiones que tomamos. Hermanos, por eso nosotros tenemos que pensar con cabeza fría, con sabiduría. No es malo prometer tampoco. Aquí no está diciendo, nunca hago una promesa. Yo recuerdo que cuando tenía la edad de 10 años, una tía muy querida, muy linda, me dijo: no se preocupe, que yo le voy a dar la torta de cumpleaños. Hoy tengo 32 años y todavía estoy esperando la torta. Esperemos, algún día tiene que llegar. ¿Cierto? Promesas no hechas. Entonces, hermanos, miren, en el versículo 36, la hija de Jefté, menos mal le ayudó a Jefté, menos mal, se ofrece voluntariamente a cumplir con la palabra de su padre. Ella mostró sujeción y mostró obediencia. Versículo 30 y 36. Dice: ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Entonces ella se ofreció voluntariamente. Ella le dijo: papá, no se preocupe, yo te voy a ayudar a cumplir ese voto con el cual usted se ha ayudado. Por pura misericordia, hermanos, porque a veces hacemos cosas tan grandes que es mejor buscar una solución que dejar el asunto al vacío o dejarlo así delante de Dios. Tenemos que solucionar las cosas que le hayamos prometido al Señor. Tenemos que solucionarlas. Mientras que en los versículos 37 al 40, Jefté cumplió su palabra. El destino de la hija de Jefté es difícil de comprender. No se sabe si la quemaron como una ofrenda o la separaron como una virgen. Versículo 37: y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a echar a la hija de Jefté Galaadita 4 días en el año. Entonces, se dice que como una virgen, primero, porque primero si ella fue dada como una virgen, primero la dejaron ir por 2 meses en las montañas. Segundo, Dios no hubiera honrado un voto en una práctica pagana. Y tercero, la Biblia dice que nunca se casó, nunca conoció varón. Promesas que dañan, que afectan. A pesar de lo delicada que haya sido nuestra promesa a Dios, la pregunta es: ¿qué tan confiable
es mi palabra. ¿Qué tan confiable es tu palabra? Cuando le das una promesa a tu familia, a Dios, la cumples. La cumplimos. Lo consideran Dios, su familia, los hermanos de la iglesia, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, como cumplidor de promesas. O nos consideran como unos charlatanes. Eso es como cuando el papá o la mamá o en el lugar pasa algo y los hijos dicen: a mi mamá, a mi papá, yo me los valgo. Hacemos respetar nuestra palabra. Al hacer votos o juramentos al Señor, nos vemos en la necesidad de cumplirlos. Por su parte, en el versículo 40, describe la costumbre de echar a la hija de Jefté y cómo se hizo fuerte a causa del cumplimiento del voto. Entonces, las promesas imprudentes afectan a las personas que viven alrededor, tanto física como espiritualmente hablando. Hermanos, voy a concluir con esto. En síntesis, ya para terminar, las promesas hechas a la ligera nos llevan a cometer grandes errores, nos causan dolor y afectan a las personas que amamos. Hoy necesitamos a nuestro Señor Jesucristo para que nos ayude por medio de su Espíritu Santo a pensar muy bien antes de hablar. Si por algún motivo hemos hecho promesas a la carrera, le hemos prometido a Dios algo a la carrera, hoy es el momento para arrepentirnos de corazón. Él nos va a perdonar. Así que ya no hagamos más promesas imprudentes. Póngase de pie, vamos a orar, a darle gracias a Dios. Hermanos, espero que este mensaje de hoy redarguya nuestro pensamiento y nuestro corazón. Que nos pongan a nosotros a mirar, a reflexionar, a pensar: ¿qué he dicho yo a Dios que no le he podido cumplir? Padre, te damos muchas gracias porque tú, Señor, estás en este lugar, Padre Dios de los cielos. Hoy tú, Dios de los cielos, nos has hablado. Le has hablado a mi corazón, Espíritu Santo. Dios poderoso, cuando tú estabas allí antes de venir a esta tierra, Señor, tú dijiste: voy a morir por ellos, y lo cumpliste esta mañana. Señor amado, tú fuiste hasta la cruz del Calvario, Señor, para perdonarnos, Padre Dios, para ayudarnos, bendito Dios, a seguir adelante, Padre Celestial. Señor, yo te ruego, en el nombre del Señor Jesucristo, que nos ayudes a ser cristianos de palabra, Padre. Que nuestras acciones, Señor, sean coherentes con nuestras palabras. Hermanos, si usted le ha hecho a Dios alguna promesa, algún voto, has hablado a la carrera, hoy es la oportunidad. No salga de aquí sin pedirle perdón a Dios.
No salga de aquí hoy sin haberle manifestado al Señor ese perdón y esa necesidad de que Él venga y que Él limpie su vida. Hoy el Espíritu Santo nos está llamando a hablar la verdad y no mentiras. Padre Dios de los cielos, yo te he hecho a ti muchas promesas, Señor, que no te he cumplido. Y tengo que reconocerlo delante de ti, Señor, que ha sido más lo que hablo que lo que hablo, Dios. Perdóname, Señor. Tal vez necesitemos una nueva oportunidad, Señor, en algo, en alguna situación, en algo. Solo tú nos la puedes dar, Señor. Abrir las puertas y ayudarnos, Padre de los cielos. Hay un momento con Dios, ya vamos a terminar. Hay un momento con el Señor. Él es bueno, Él es maravilloso, Él escucha nuestras peticiones. Gracias. Mira el grupo, a las hermanas que hoy cantaron, pasen aquí. Hoy vamos a poner esa canción que dice: bendito sea el Señor. Siga orando, siga. Que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo te declare como rey. Bendito seas, Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito seas, Señor, Dios poderoso. Por siempre reinarás. Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo te declare como rey. Bendito seas, Señor, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea, Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Señor, poderoso.
por siempre reinarás, por los siglos de los siglos, Señor, porque para siempre es tu misericordia, mi Jesús amado. Gracias, precioso Dios. Gracias por este hermoso refrigerio. Gracias por lo que tú nos has dado, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, mi Dios amado. Gracias, mi Señor. Ahora yo te pido, Señor, que lleves a tu pueblo en paz, lleves a tu pueblo en bendición, Señor, que en el resto de esta tarde, de esta semana, Señor, podamos, Señor, ser bendecidos, Dios de los cielos. Yo te ruego una cobertura para toda la iglesia, desde el mayor hasta el menor, Padre Celestial. Una cobertura para todos mis hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, por los enfermos, por nuestra hermana Pan que sigue enferma, Señor, tú la ayudes, tú la bendigas, Señor amado, y a todos los enfermos de la iglesia, Señor Jesús en general, a los que estamos, a los que no pudieron venir, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.